bienvenidos a la entrevista del día, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Vamos a conversar con Paola Ortega, directora ejecutiva de la Expo Inclusión, de la que ya le hemos estado contando y que se va a desarrollar justamente en Antofagasta. Muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista, por estar también en Antofagasta y por traer esta Expo Inclusión. Sí. Gracias, Carolina, por la invitación. Comentarnos un poquito para quienes nosotros hemos estado siguiendo ya el tema, hemos estado como calentando motores, dicen algunos, para este evento que se ha desarrollado en otras ciudades un poco ya del país, entiendo, así que contarnos un poquito de la experiencia primero para ir a otros temas también. Sí, por supuesto. Nosotros, bueno, esta es la cumbre de la inclusión a nivel país y por primera vez estamos inaugurando, dando el puntapié inicial en Antofagasta, con la Expo Inclusión Antofagasta, que ya se realizó el año pasado en Santiago y también en septiembre pasado la segunda versión en Santiago. Pero lo importante es que esta ocasión en regiones es la primera vez que se realiza, esta vez en el Hotel Antofagasta. ¿Por qué se elige un poco ahora así descentralizar, salir de la capital y escoger además la ciudad de Antofagasta? Bueno, Antofagasta tiene un número importante de personas con discapacidad, es el cuarto a nivel de habitantes, ¿cierto? Primero tenemos Valparaíso, Viña, que está muy cercano a Santiago, por lo tanto las personas las reunimos en Santiago, luego tenemos en población a Concepción y después tenemos Antofagasta. Y también por la cantidad de industrias importantes que tienen más de 100 empleados, que están obligados en este minuto a cumplir la ley 21.015 de inclusión de personas con discapacidad en puestos laborales. Hola, ¿cuál va siendo el balance justamente de este tema, que ha sido un tema nacional, el lograr poner finalmente en la mesa y en una ley, ¿cierto?, el que las personas con discapacidad tengan o aseguren finalmente un puesto de trabajo, que es una de las formas de ir superando las distintas adversidades que deben enfrentar, ¿cierto?, toda su vida, y que es muy importante lograr finalmente tener un trabajo. ¿Cómo vas viendo que se va dando? Estamos como país todavía estamos en pañales, ¿cierto? Estamos con una ley que ya va a cumplir 2 años, en abril del próximo año va a cumplir 2 años de vigencia. Sin embargo, nos queda todo un camino por recorrer y eso no se puede desconocer, pero paralelamente la ley es un avance, es un tremendo avance para personas que son sujetos de derecho. Eso es lo más importante. El trabajo dignifica y por lo tanto todas las personas deberían tener derecho a tener un trabajo. Y si bien hoy en día las personas con discapacidad tal vez no están insertas en la sociedad como nos gustaría, a los que estamos motivados, ¿cierto?, por esta causa, ya con esta ley, la 21.015, a partir del año pasado, estamos obligando a las empresas de más de 100 empleados a contratar el 1% de personas con discapacidad, que es un tremendo avance que antes tenían todas las puertas cerradas y hoy en día es una cantidad enorme de trabajos que están a su disposición, siempre que cumplan los requisitos, ¿sí? Porque aquí no es por ayudar, eso es súper importante. Claro. No es un trabajo nunca es caridad. No es caridad. Es la oportunidad, como tenemos todas las personas que trabajamos, ¿cierto?, de oficio, técnicos, profesionales, de todo ámbito, de cumplir las competencias necesarias y poder llenar estos trabajos como los llena cualquier persona, como cualquier persona puede acceder al mundo laboral. Esa es la idea. Que muchas empresas han respondido de manera muy positiva, pero también hay cierta resistencia, incluso fundada, yo diría, en muchos mitos, es decir, que tengo que adecuar, que cambiar mi infraestructura y que entonces tengo que tener un personal poco menos de apoyo a este nuevo trabajador. ¿Cuáles son un poco esas resistencias que tú vas encontrando también en el camino y que quizás sean solo mitos, que no necesita un gran cambio una empresa para poder hacer una contratación, ¿no? Sí, hay sesgos actitudinales y otros también inconscientes, que tienen que ver con nuestra cultura a lo largo de muchos años, incluso una cultura que viene a nivel mundial desde hace cientos de años, donde las personas con discapacidad eran tratadas como personas, incluso el lenguaje habla desde ahí, minusválidas, que valían menos, por lo tanto quedaban en la casa, no eran consideradas sujetos de derecho. Y la OMS, ¿cierto?, validó a las personas como sujetos de derecho igual que cualquier otra persona. Entonces desde ahí la mirada cambió. La mirada ya no es asistencialista, ya no es una mirada donde tenemos que abrirles puertas, sino que ellos son capaces, y siempre lo han sido, capaces de abrir puertas, tocar, estudiar y ir haciendo una ruta desde lo laboral, desde lo social, y eso es una mirada distinta, donde tenemos que aprender que las personas con discapacidad tienen oportunidades, tienen derechos, tienen deberes también, y también tienen obligaciones. Entonces, desde ahí los empezamos a tratar como igual y son diferentes, como bien lo dice un comercial de otro país, pero dice, somos diferentes como todos lo somos. Todos tenemos algún grado de diferencia en nuestra personalidad, en nuestra intimidad. Hay distintos grados de diferencia. Entonces, las personas con discapacidad se les nota algunas un poco más.
Eso es todo. Y cuando aprendemos a aceptar eso y aprendemos que la inclusión en algún minuto en Chile no va a ser un tema, ahí vamos a haber dado, ¿cierto?, vuelta a la página. Pero hoy en día estamos empezando a escribir estas páginas. Y eso Ahora, es lo importante. ¿cuánto ayuda? Porque es casi uno podría ponerse en este contexto. Quizás es como una evangelización respecto, ¿cierto?, de la discapacidad en Chile. Hay muchas organizaciones hoy día trabajando, hay muchas instancias, hay muchos cambios en el lenguaje, hay protocolos que se van estableciendo. Sin embargo, pareciera ir a paso lento. Es decir, hay una ley que hoy día exige, pero todavía uno sigue escuchando verdaderas atrocidades, quizás de gente, de empresas o de la sociedad en general, para referirse hoy día a la discapacidad. Sí, es que esto es una opinión personal. La inclusión no es negocio. No es algo que, no es una atrocidad, no es un accidente, no es algo que en las noticias salga porque hace grandes noticias. Ahora, sí, una junta como esta, que es inédita en el país y en esta región, puede hacer un poco más de noticia, pero en general no estamos escuchando continuamente un lenguaje, cosa de evangelizar, como tú bien dices, a toda la población, que son personas con discapacidad. Ese es el nombre, y discapacidad con un apellido, porque ¿qué significa discapacidad? No es que, como alguna persona me decía, tengo menos capacidades, no me digas así. No, tengo una discapacidad auditiva. ¿Qué significa? Que escucho menos. Tengo una discapacidad visual. ¿Qué significa? Que veo menos. Discapacidad. Eso significa simplemente la palabra. Entonces, las personas, cuando las validamos con eso, tengo una discapacidad puntual, la ponemos en un contexto, pues tengo esa discapacidad, pero las otras las tengo todas. Todas mis capacidades de acuerdo a mi desarrollo, a mis estudios, a cómo yo me pueda desenvolver socialmente. Entonces, desde ahí empezamos a validar, pero eso es un proceso cultural. ¿Cuánto los gobiernos también van entendiendo? Y aquí yo voy a poner a lo mejor dos ejemplos, ¿cierto? Cuando estaba quizás la presidenta Bachelet, luego cuando llega la nueva Piñera, también hay cambios un poco en el lenguaje mismo. Antes se hablaba de capacidades diferentes, que es un poco, nos ponemos de acuerdo, decimos hoy día personas con discapacidad. Es un poco también esto, van todos aprendiendo, incluso las políticas de gobierno. ¿Cómo ves tú también que los gobiernos van tomando estos cambios o estas exigencias, ¿cierto?, que las personas con discapacidad hoy día van poniendo sobre la mesa para empujar que algunos cambios ocurran? Yo recuerdo hace años, Picas me parece que es el apellido de la chica que quería dar su prueba de selección universitaria y quería tener estos, me acuerdo que también tuvo que pelear bastante en años que hoy día sería impensado quizá no tener esa consideración, ¿no? O esa opción. Claro. Exacto. Sí, bueno, esto va mutando como va mutando la cultura y la sociedad, pero tú tienes razón que hemos empezado con capacidades diferentes, y la embajadora de la Expo Inclusión, la Carolina García, que es una mujer de la minería, que va a estar mañana presente, me dice, bueno, yo no tengo capacidades distintas, las capacidades distintas las tiene Superman, las tiene Spider-Man, ellos tienen capacidades distintas, pero ellos lo que tienen son una discapacidad en un punto muy preciso, ¿no? Y desde ahí el lenguaje ha ido mutando a raíz de la Organización Mundial de la Salud, que de alguna manera ha unificado el lenguaje y ha dado las pautas de cómo las miradas a través del tiempo han ido cambiando hasta llegar a un consenso mundial que hoy día es mencionado como personas con discapacidad, que con la discapacidad mencionada anteriormente, pero es una mutación, y esto es orgánico, ¿no? Y desde eso lo importante es poder establecer que son sujetos de derecho. Yo creo que eso es lo más importante. Yo he preguntado un poco por la política de gobierno, porque también si uno se va a las cifras del año 2015 es el dato que tenemos hoy día. De la INDISC. Y uno piensa, claro, han pasado varios años, como tú dices, va mutando, va cambiando, y uno dice, bueno, pero con estos datos hoy día estamos trabajando. Falta también una política más constante, decir, anualmente medimos qué está pasando en términos de educación, en términos de salud, en términos de lo que sea que necesitemos para poder trabajar o construir de mejor manera, ¿no? De ahí también tenemos un tema al debe, absolutamente. El INDISC del 2015 está censado, es una especie de censo de personas con discapacidad desde los 2 años. Por lo tanto, no están consideradas las personas de los 0 a los 2 años. Y además está censado en la encuesta CACEN. O sea, si tú estás fuera del CACEN, dejas fuera toda la BC1, que no está censado. O sea, hoy día tenemos, ¿qué pasa con eso? Que hoy día tenemos casi un 17% de personas con discapacidad, pero sin la 0 a los 2 años y sin el ABC1. Entonces, tenemos un número bastante negro, ¿no? Y que tenemos que volver a censar, cada 10 años se está haciendo esta encuesta, que sería lo ideal que fuese cada 5 años. Yo creo que esas políticas también sería muy importante que fueran avanzando en el país, y nosotros hacemos un llamado al gobierno a hacer una actualización de esa política, y lo hemos conversado en varias ocasiones, que sería muy bueno para actualizar las políticas gubernamentales y las políticas también a nivel de sociedad, ¿no? Como vamos mirando el número importante de personas con discapacidad, Carolina, sí, 2.700.000 personas, es mucha gente, y más encima tenemos todos estos que te digo que están fuera, ¿no? Las personas de 0 a los 2 años y el ABC1 en la INDISC. Por lo tanto, si tú multiplicas
2.700.000, por lo menos 3 personas que están tocadas al alrededor, ya sean amigos, familiares directos, papá, hermano, etcétera, tenemos más de la mitad del país que tiene algún vínculo con la discapacidad. Es algo que no podemos dejar afuera. Ahora, ¿cuánto también las organizaciones, yo vuelvo a insistir en esto, durante los últimos años se han creado muchas fundaciones, agrupaciones, incluso sociedad civil, otras más organizadas, que están trabajando en los temas, ¿cierto?, de inclusión y con el tema de la discapacidad? ¿Cuánto también hay de acuerdo de quizá aglutinarse en conjunto como para hacer que efectivamente mediante una ley, mediante la presión a un gobierno de turno, se pueda ir avanzando, por ejemplo, lo que dices de tener datos más actualizados? Por supuesto. Nosotros es un llamado constante que también hacemos y creo que parte de nuestro espíritu absolutamente colaborativo. Nosotros somos un OPC, organizador profesional de congresos y ferias, donde hacemos un llamado a unificar a través de la Expo Inclusión y además de otras iniciativas que puedan surgir, que sería muy valioso unificar todos los mundos, porque ahí es donde surgen las nuevas ideas y además la aglutinación de las fundaciones, surge el poder conjunto de movilizar actos masivos o de generar propuestas de leyes, de legislaciones. Entonces eso es súper importante, donde en el país todavía no se ha desarrollado tan potentemente como sería lo esperado. Pero yo creo que para allá vamos y ahora nosotros aglutinamos así, gobierno, empresariado, academia y sociedad civil, donde hay fundaciones de todas las líneas de personas sordas, de personas con discapacidad auditiva, la Teletón, por supuesto, se ha unido a la causa, Descúbreme, están todas las fundaciones unidas en esta Expo Inclusión. Paula, vamos al detalle de esta Expo Inclusión. ¿Con quién nos vamos a encontrar? Cuéntanos un poquito ya los horarios, los días, el programa también. Entiendo que hay varios que van a exponer, que también siempre se vuelve atractivo el tener una historia que te puede tocar, que puede significar incluso muchos cambios también en la misma sociedad. Sí, bueno, mañana a partir de las 9 de la mañana en el Hotel Antofagasta, con entrada liberada a la feria y al Congreso, vamos a esperar al ministro Monkever, el ministro del Trabajo, para que dé el puntapié inicial a esta actividad, porque es una actividad directamente vinculada con el trabajo, ¿no? Con la feria laboral y los 500 ofertas laborales que vamos a tener disponibles, pero en la parte del Congreso tenemos direccionado hacia dos lados, ¿no? Por una parte es entrenar o ayudar, colaborar en traspasar información a empresas, de manera de desmitificar lo que tú decías y que las empresas se atrevan y se inspiren en porque la diversidad solo suma en las culturas organizacionales. Entonces, tener otras miradas te da más creatividad. Hay estudios que indican que baja el ausentismo laboral. Hay una serie de características e información que nosotros vamos a estar traspasando con fundaciones y también con algunas miradas de usuarios que son empresas con buenas prácticas. Eso lo vamos a estar haciendo en la mañana con políticas públicas. Luego vamos a estar mostrando todo lo que son buenas prácticas de empresas privadas y en la tarde vamos a hacer talleres prácticos de acceso gratuito para personas y para empresas. Así que vamos a estar todo el día lleno de actividades y los dejamos todos muy, muy invitados. Y para quienes quieran postular también a la misma feria, ¿cierto? Estas ofertas que ya se ha dicho más o menos en qué línea están, ¿se hace presencial? ¿Hay sitios web también? ¿Cómo se está haciendo para quienes también están interesados hoy día? Tenemos dos vías. Por una parte tenemos pegasinclusivas.cl, que es nuestro aliado estratégico en cuanto a trabajo online, donde las empresas ahí subieron sus ofertas laborales y pueden postular online y pueden ir a entrevistas directamente en la feria, o bien pueden llevar su currículum en una copia o en muchas copias, porque también Sokimich nos va a estar apoyando con fotocopiar y hacer currículum ahí online de manera gratuita a todos los asistentes que lo necesiten en la feria. Entonces, para empresas, para gente que esté buscando trabajo, la idea es un poco abierta también esta expo, ¿no? Sí, es abierta, es levantada desde las empresas grandes. Tenemos Antofagasta Mineral, tenemos a Livehair, tenemos a Finning, tenemos a un montón de empresas, Banco Chile, que están apoyando la inclusión y desde ahí los invitamos a todos. Es muy importante que esto se difunda porque son de verdad muchas ofertas laborales de todo ámbito, oficio, técnicos, profesionales. Aquí podemos ver que la gama de ofertas inclusivas ya no es solo como era antes, ya no es solamente a nivel de oficio. Entonces es importante que las personas se atrevan, asistan y prueben, porque estamos en igualdad de condiciones ahora. Paula, ¿y la idea es un poco seguir haciendo esta Expo Inclusión en Antofagasta o va a ser solo una muestra esto que tenemos el 2019 o se pretende seguir haciendo de manera ya bueno, nuestro ideal sería hacerlo en todo Chile, ¿no? Pero en este año hemos tomado Concepción y Antofagasta. Luego a final de año, fines de diciembre, en enero vamos a hacer una evaluación de cómo son los resultados y cómo estamos aportando realmente a que se concreten las ofertas laborales y vamos a tomar la decisión y la planificación y ojalá lo podamos seguir haciendo por lo menos en estas dos regiones habitualmente.
Gracias por acompañarnos en la entrevista del día. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias a ustedes también. Nos reencontramos entonces, como siempre, con otros invitados por las pantallas de Antofagasta Televisión aquí en la entrevista.